12 del mediodía, 36 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Vamos a tratar un asunto desde la otra cara, puesto que ya la semana pasada lo tratábamos cuando nos hacíamos eco de esa noticia de que Valencia se convertía en la tercera ciudad española en acoger el ride sharing, esta práctica de, innovadora práctica de transporte que se ha puesto, pues muy de moda en muchos países de todo el mundo, a través de una plataforma que se llama Uber. Hablábamos de ello, como te digo, la semana pasada con el colectivo de taxistas para preguntarles qué es lo que le parecía, qué opinaban. Obviamente, pues estaban en contra. Y queríamos tener, por supuesto, tremenda opinión desde Uber para hablar de lo que es esta nueva plataforma y en qué consiste exactamente. Carles Lloret es Country Manager de Uber en España y está con nosotros. Carles, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a la mañana en Valencia. Muchas gracias. Queríamos saber exactamente qué es Uber, porque, ha movido, ha creado bastante malestar, sobre todo, como te digo, entre el colectivo del taxista, lógicamente, se dedican al transporte, y no tenemos muy claro exactamente en qué consiste Uber. ¿Nos lo podrías explicar, Carles? Sí, claro, mira, os lo cuento. Mira, básicamente Uber es una plataforma tecnológica que lo que permite es poner en contacto a ciudadanos de la ciudad de Valencia, en este caso, con personas que tienen un coche en propiedad, un coche privado, y que deciden ponerlo en disposición de esas personas para compartir trayectos alrededor de la ciudad, ¿no? Y esto pasa en Valencia desde el miércoles pasado, pero también está pasando en más de 220 ciudades en todo el mundo, ¿no? En 45 países en todo el mundo, ¿no? El modelo que lanzamos en España y que planteamos en España es el modelo Uberpop. ¿Qué es Uberpop? Uberpop es un producto que permite, como comentaba, a ciudadanos de Valencia, como podríamos ser tú o yo o muchos de las personas que nos escuchan, poner su coche como parte de la plataforma y permitir que durante trayectos que ellos van a realizar alrededor de la ciudad puedan compartirlos con otros ciudadanos y de esa forma compartir los costes de tener ese vehículo. El producto Uberpop no es un producto diseñado para que sea una actividad comercial o que la persona dedique muchísimas horas al día o a la semana a conducir como actividad profesionalizada, sino que es para que cualquier persona de la ciudad pueda compartir los costes de tener y mantener ese vehículo. O sea, solamente hablamos de compartir los costes en un trayecto que ya esté previamente descrito. De lo que estamos hablando es de un vehículo que existe a día de hoy. Sí. Es un vehículo que está parado una media de 23 horas al día en los garajes de las personas, y esas personas, pues porque tienen una hora al día libre o porque van a hacer un desplazamiento desde su casa a la universidad, por decir algo, sí, son capaces de activar la aplicación y durante el trayecto que ellos realizan o durante esa hora que tienen disponible, pueden permitir que otras personas suban al vehículo y se desplacen por la ciudad. No existe en ningún momento tarifas como, por ejemplo, pueda existir con el taxi, Carlos, es decir, que haya una especie de... O sea, que se haga un pago, efectivamente. Bueno, efectivamente lo que existe es una contribución al coste de mantener ese vehículo. Por lo tanto, el ciudadano que decide ser parte de ese trayecto, lo que entra es en un acuerdo, digamos, con el conductor, un acuerdo que se establece a través de la plataforma de Uber, por el cual, le paga un coste relativo al mantenimiento de ese vehículo. O sea, ¿se puede saber el coste aproximado de lo que nos costaría? Sí, desde luego. O sea, el coste habitualmente, y esto lo podéis ver en la página web, es unos 65 céntimos de euro por kilómetro y 15 céntimos de euro por minuto. Y esto es lo que el ciudadano, digamos, que comparte el coche con otro ciudadano, le tendrá que pagar al final del viaje en concepto de compartir ese coste del vehículo. Tengo entendido también que los conductores, que claro, también me llama la atención, Carles, porque por una parte dices que se comparten los gastos, pero los conductores están dados de alta por Uber y están asegurados. Claro. Sí, te cuento un poquito, porque es una muy buena pregunta. De hecho, yo soy el primero que jamás subiría del coche de un desconocido sin saber quién es esa persona ni qué responsabilidad puede esa persona o esa compañía tener para conmigo, ¿no? Por lo tanto, es importante que lo entendamos, ¿no? En primer lugar, la persona que conduce o que comparte su vehículo con Uber es una persona que, previo a estar activada en el sistema, ha dado una información a Uber mediante la cual podemos verificar que la persona puede conducir ese vehículo y tiene unas condiciones mínimas de seguridad. Es decir, sabemos quién es la persona, su documento de identificación, su residencia, cuál es su vehículo, la matriculación a su nombre, evidentemente, que tenga el seguro, el mantenimiento pasado, etcétera, etcétera. O sea, pedimos una serie de información, además del documento de antecedentes penales. Es decir, es importante tener la máxima información para garantizar un viaje seguro con Uberpop. En segundo lugar, tenemos el tema de el rating o la puntuación que ciudadanos se dan entre ellos mediante la plataforma. Es decir, cuando yo subo en un viaje y termino mi ruta,
al terminar el viaje yo puedo puntuar al conductor y el conductor me puede puntuar a mí sobre la experiencia, cómo ha sido. Es decir, que yo si por lo que sea tengo un viaje con el que no estoy satisfecho, pondré entre 1 y 5 estrellas, pondré 2 estrellas, por decir algo, y podré comentar cuál es mi valoración del viaje y, por lo tanto, conseguir que el conductor pueda mejorar sus hábitos de conducción, ¿no? Y, en tercer lugar, tema muy importante es el tema del seguro, como comentabas. Cualquier conductor en UberPop tiene el seguro mínimo obligatorio en España, al menos, es decir, el seguro a terceros. Puede que tenga todo riesgo, pero seguro que tiene a terceros. Y como la actividad que está realizando es una actividad de compartir costes, que es una actividad completamente legal dentro de la legislación española a día de hoy, es decir, la legislación permite que se compartan costes del vehículo sin requerir una licencia administrativa, el seguro a terceros debería interceder en caso de que hubiera cualquier tipo de incidente. Ahora bien, lo que también tenemos como Uber es una póliza adicional que lo que ocurre es que si por lo que sea ese seguro no es capaz de cubrir toda la cantidad correspondiente al incidente o por la razón que sea ese seguro decide no accionarse, hay una póliza de Uber que opera en 15 países del mundo, uno de ellos es España, que cubriría millones de euros relacionados con cualquier incidente relacionado con UberPop, ¿no? Por lo tanto, la seguridad cuando subes a un vehículo de UberPop es completa. Bueno, más o menos hemos puesto las reglas del juego para que todos sepamos de qué se trata esta plataforma de Uber. Hablábamos la semana pasada con el gremio de los taxistas, Carles, están enfrente, supongo que habréis tenido el mismo problema tanto en Madrid como en Barcelona. Sabes que los taxistas, bueno, están regulados estrictamente, que pagan sus impuestos, que cumplen la normativa vigente, que a veces es muy dura, ¿no? Y ven en Uber una plataforma, ahí nos lo decían la semana pasada, de tipo no legal, que las tarifas eran prácticamente pues las mismas o más caras que el del taxi. No sé qué opinas tú, qué opinión te merece, pero los tenéis enfrente. No sé si tenéis las mismas condiciones para trabajar en el mismo sector, y si trabajáis con el mismo rasero. Sí, a ver, yo creo que lo que es muy importante entender es que UberPop, y hablo de UberPop en particular, que es el producto que hemos lanzado en España y también evidentemente en Valencia, es un producto que es estructuralmente distinto de un servicio de taxi. Y es estructuralmente distinto porque un taxista, una persona que se dedica profesionalmente a la actividad, es una persona que dedica al día una cantidad de horas muy alta, 8 horas al menos, y si permite hacerlo pues en turnos de más de 8, en turnos de 8 horas, más de 2 turnos o más de 3 turnos. Y cuando hablamos de UberPop, hablamos de compartir los costes de un vehículo. La legislación española permite que los ciudadanos de una ciudad puedan compartir el coste de tener un vehículo. Y esto existe en la legislación actual. Lo que también es cierto, y somos conscientes, es que este modelo que planteamos con UberPop es un modelo que es muy distinto del modelo que viene existiendo durante los últimos 30 años. Y aunque es un modelo que estamos convencidos, y de hecho ya hemos visto en otras ciudades que está ocurriendo, que mejora la movilidad urbana y que es capaz de generar mejor movilidad para los ciudadanos, también somos conscientes que tiene unos componentes distintos de lo que había anteriormente y, por lo tanto, es conveniente decidir y discutir y que la Administración decida cómo conviven estos modelos de negocio. Pero esto no quiere decir que a día de hoy uno sea ilegal y el otro sea legal, en absoluto. Quiere decir que son dos modelos que con la legislación actual los dos son válidos y lo que tenemos que trabajar, y sobre todo la Administración tiene que decidir, es cómo estos dos modelos pueden convivir en el futuro en nuestras ciudades. Carles, ¿a qué target vais vosotros dirigidos? ¿Tenéis algún target especial o vais a todo tipo de gente? Mira, el target principal es cualquier persona que tenga un vehículo y que se esté planteando si realmente lo necesita, ¿no? Al final, nuestro competidor con UberPop no es el taxi, no es el autobús, por decir algo, no es nada más que la propiedad o el uso del propio vehículo. Llega un punto en el cual, si utilizas UberPop con cierta regularidad, te das cuenta que es más económico para ti dejar de tener un coche y usar un servicio como UberPop combinado con el taxi, combinado con el autobús y combinado con el metro, más que tener un coche en propiedad. Por lo tanto, nuestro objetivo es cualquier persona que se está planteando dejar de usar su propio vehículo, que tenga más alternativas para que en la ciudad pueda moverse de una forma más segura, ¿no? Y esto lo vemos con números, ¿no? Un caso del que siempre hablamos es San Francisco. En San Francisco lanzamos en 2010 y en el año 2010 el transporte urbano con coche, es decir, taxistas y limusinas, estaba cuantificado en 120 millones de dólares. 120 millones en 2010. A día de hoy, en este año, solo Uber, y San Francisco es un mercado muy competitivo, y ya es un múltiplo de ese número. Es decir, que lo que estamos viendo es que cuando eres capaz de introducir mejoras en la movilidad del ciudadano, el ciudadano se plantea dejar de usar su propio coche y utilizar
otra forma de transporte que al final hace que ese mercado crezca. Por lo tanto, el mercado para el taxi no va a decrecer, al contrario, el mercado de la gente que se mueve por la ciudad va a aumentar y, por lo tanto, todos podemos seguir ganando, taxistas, Uber, transporte público y cualquier otra alternativa. Carles, lleváis muy poquito tiempo desde el miércoles, o sea, no hace ni una semana. Entiendo que no tienes ni siquiera cifras de estos pocos días en Valencia, ¿no? No acostumbramos a dar cifras. Lo que sí que intentamos medir siempre con mucha dedicación es la experiencia del usuario. Es decir, dos métricas muy importantes son, por un lado, cuánto tiempo espera el usuario a que venga un vehículo a recogerle, es decir, la experiencia de esperar un vehículo, y la segunda métrica es, una vez subido al vehículo, cuál es la puntuación media de estrellas que los ciudadanos dan a los conductores. Y lo que estamos viendo en Valencia es que el tiempo medio de espera en Valencia ya a día de hoy es menor a 10 minutos, y de hecho es probablemente de los lanzamientos en España con menor tiempo de espera en el momento del lanzamiento. Hoy en Barcelona ya estamos en 5 minutos. Y por otro lado, lo que también debemos decir, que la gente que está usando Uber Pop no solo espera poco, sino que además cuando lo usa está muy contenta con el servicio. Esperaremos a ver cómo se suceden los hechos, cómo se intenta convivir. Lo importante es que todo conviva. Ojalá que se fuera complementario, que todos puedan estar en el mercado, que sea así y que todos lo entiendan. Carles, gracias por estar con nosotros y explicarnos un poquito más en qué consiste esta plataforma que ya desde hace muy poquitos días está en la ciudad de Valencia. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carles Lloret, Country Manager de Uber en España. Habíamos hablado la semana pasada con los taxistas para ver cuál era su opinión. Nos decían realmente qué era lo que opinaban. Y es que, nos decían que ellos estaban pagando muchas cosas, muchos impuestos, lógicamente están muy apretados, como estamos todos, y no veían en Uber, la verdad, que una propuesta clara. Queríamos hablar con el responsable de Uber aquí en España respecto a esa implantación que hay en la ciudad de Valencia. Y estas son sus palabras. 12 del mediodía, 48 minutos. La mañana. COPE Valencia. Estar informado.